Bueno, primero que nada, buenas tardes, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Nicolás Gali de Montevideo, Uruguay. Agradezco la oportunidad de participar en este gran congreso. Pido disculpas por no poder hacerlo de manera presencial. Y bueno, vamos a poder intentar hablar un poquito de lo que es la impresión 3D y su aplicación en la cirugía de columna. Nuestro objetivo va a ser hacer una pequeña revisión bibliográfica de la utilidad de la impresión en nuestra práctica clínica, su impacto, nuestras aplicaciones clínicas, las limitaciones de estas técnicas, y vamos a echar un poquito sobre la creación de diferentes modelos que hemos sido utilizados tanto en nuestro país como en países cercanos. Ya sabemos que hay un montón de estudios desde los 90 que están hablando de la planificación preoperatoria con modelos impresos 3D y cómo esto puede determinar una gran mejoría en la evolución tanto del paciente como de los tiempos operatorios. Vemos que en la búsqueda bibliográfica ya habla de un montón de artículos publicados sobre esto, cómo el potencial que tiene la tecnología en disminuir los tiempos quirúrgicos, mejorando el sangrado, mejorando el posoperatorio del paciente, y cómo esto tiene un impacto tanto financiero como eh, fundamental en la práctica clínica del cirujano. También, como vamos a hablar después, sabemos que el momento en el cual más utilizamos las impresiones 3D son en los casos complejos, en los casos en los cuales tenemos que analizar, tenemos que ver la disposición de los tornillos, tenemos que variar, tenemos que hacer una ardua planificación preoperatoria para así mejorar el, el- tanto el tiempo quirúrgico como el outcome del paciente. Ya sabemos que en esto la planificación 3D y las impresiones son fundamentales, tanto para guiar los tornillos como está ampliamente utilizado, la utilización de la planificación en la presencia de tumores. Como ya vamos a ver, es fundamental la utilización y saber que los modelos 3D que estamos utilizando son totalmente extrapolables, o sea, que se tienen que usar a tamaños esperables para el paciente y que sean lo más cercano a lo que es la realidad del mismo. Como ya saben, está muy utilizado para la aplicación en tumores, dado que te puede hacer una facilidad de análisis de tanto las estructuras nobles como los segmentos a resecar y fundamentalmente las características anatómicas de las vértebras que vamos a resecar u operar. Ahora hay una parte importante de esto que no es solo pensar en la planificación preoperatoria, sino que se puede intentar reproducir la cirugía tanto en las escoliosis como planificar y probar el testeo, como vamos a ver en un paciente que hicimos nosotros, probar la dirección de los tornillos, similar al paciente, ponerlo en la cama, verlo de arriba, el lugar, topografiar, direccionar los tornillos, intentando como practicar la cirugía que vamos a realizar después. Así que no es solo la impresión y tener el modelo 3D en la cirugía, sino también que es planificar y, si en lo posible, operarlo antes. Entonces, vemos que los artículos vienen en crecimiento, hay una gran expansión y no solo para el preoperatorio como mostramos, también es fundamental en el intraoperatorio como vamos a mostrar. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones clínicas más importantes en la educación de residentes? ¿Por qué? Porque los residentes no tienen acceso hasta muy avanzados en la cirugía de columna en enfrentar pacientes con escoliosis congénitas, con escoliosis severas, en las cuales son casos más raros, que tenemos muy poca casuística, y si no, ¿cuándo un residente va a tener un contacto con una escoliosis? Y bueno, muy avanzado, siendo ya muy mayor en la cirugía de columna. Esto puede acercar a ellos, los puede aproximar a lo que es una cirugía de una escoliosis severa rápidamente, haciéndolo practicar. Estas simulaciones para patologías espinales complejas para nosotros son fundamentales y también saber que cada vez más están utilizando la utilización de implantes personalizados, o sea, guías
para colocación de tornillos prehechos con las tomografías previo a la cirugía. Entonces, la colocación de tornillos se hace tanto utilizando las guías como con lo que es la manualidad que uno hace mirando el modelo 3D impreso antes de la cirugía. Entonces, es fundamental, porque no solo tenemos que pensar en la educación de residentes para esclerosis congénitas o para esclerosis graves, también para el día a día, para las fracturas, para cirugías percutáneas, para las fracturas simples. Esto puede lograr que un paciente, que un residente pueda tener un acceso muy rápido o que por lo menos acelerado a tener que pasar mucho tiempo por la especialidad para poder operar ellos un paciente. Entonces, no solo es en la planificación, que no solo tenemos que pensar en los modelos impresos, también se puede planificar la cirugía con los modelos virtuales, pasado eso a un modelo impreso y poder operarlo, para luego pasar a la cirugía y ya ir calculando lo que son los grados y la topografía de los diferentes sectores. Como ya dijimos, es amplia y ya está totalmente demostrada la utilización de las impresiones en los casos de tumores, porque nos va a localizar o vamos a hacer un análisis de dónde tenemos que hacer la resección, hasta dónde en altura, hasta dónde están los sectores, dónde están las estructuras vasculares fundamentales o obviamente que la médula. Aquí lo que hacemos es dirigir al cirujano que tiene previamente topografiada y después la tiene en la mano, el lugar donde va a tener que hacer la resección y hasta dónde debería llegar el tumor. Aquí, como decimos, lo repetimos, hasta la creación de colocadores, de guías para los tornillos específicas para cada paciente. Capaz que es fundamental en la escoliosis o capaz que es fundamental cuando estamos operando listesis de altos grados, por ejemplo. Entonces, acá vemos lo que son las diferentes guías hechas para cada paciente y cómo ya dirige al paciente la mano, o sea, dirige al cirujano la mano para hacer una aproximación e intentar disminuir el error de la colocación a mano libre. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es un caso nuestro, en los cuales lo hicimos en un paciente con una escoliosis severa, congénita, el cual vemos primero lo que es el modelo 3D virtual, luego el modelo impreso, primero con las costillas y luego sin las mismas. Entonces, así logramos aproximarnos un poco a lo que va a ser la cirugía y al cual van a ser los ángulos a colocar estos tornillos. Como vemos acá, van a ver, y ustedes ya tienen bastante práctica, que a veces los tornillos son en direcciones totalmente anómalas, bizarras, con direcciones que no son para nada utilizadas en una práctica clínica, y en los cuales, si tenemos dos o tres modelos impresos, podemos practicar la noche entera, podemos practicar la noche antes de la cirugía, podemos practicar y ir acercándonos a lo que va a ser la dirección de ese tornillo en el momento de la cirugía. Como vemos acá, es solamente la práctica de lo que es la dirección, un poquito de lo que es la altura, y lo que es acercarnos y ver lo que es también lo que es alejarse o errarle al lugar de la topografía del dolor, determinando que el cirujano pueda intentar aproximarse a lo que va a ser la cirugía en la medida de lo más real posible. Entonces, nos va a ayudar a entender estas estructuras que son prácticamente imposibles a veces de pensarlo solamente mirando las tomografías o las radiografías. Recuerden que en muchos lugares las tomografías son planchas nada más, en las cuales es muy difícil hacer el análisis 3D, cosa que con el biomodelo impreso es mucho más asertivo, mucho más preciso y puede ayudar al cirujano de gran manera. Ya está claramente publicado lo que son la disminución de los tiempos operatorios y la disminución del sangrado que con esto conlleva. Ver esta tomografía no es lo mismo que lograr tener el modelo impreso en el acto quirúrgico. Vamos a poner un caso clínico, es una paciente de 11 años, que como mostrábamos tiene una esclerosis severa, en el cual fue impreso y fue llevada el biomodelo a bloc para poder así acercarnos a la patología. Esta paciente llevó una alosilla para intentar flexibilizar la curva, 3 semanas, previo a la cirugía, a la cual llevamos el modelo, lo utilizamos para intentar guiar nuestra mano en la medida de lo posible,
y topografiar los sectores en los cuales vamos a fijar. Vemos cómo el biomodelo intenta ayudar al cirujano, que teníamos las vértebras marcadas, o sea, la planificación preoperatoria previo a la misma, y vemos cómo el tornillo está dirigido y creemos que tuvo una buena evolución y creemos que nos ha ayudado en la realización del procedimiento. Entonces, como conclusiones, creemos que es importantísimo que la cirugía de columna se vea apoyada de los biomodelos y de la impresión 3D, que este crecimiento va cada vez siendo exponencial y no es solo de beneficio para el paciente, también es para el cirujano, tanto para los residentes como para los cirujanos jóvenes. Lo único que debemos en contra es que el costo es altísimo, que la baja accesibilidad es importante y que, por ejemplo, en nuestro medio, el costo de este modelo de 3D lo tiene que llevar el cirujano o los propios pacientes.